¿Cómo están esta tarde? Acabo de dejar a nuestro invitado principal al medio, así que, como siempre, me parece don bien. Cristian, don Francisco Fabián, bienvenidos a Hablemos en Alerta. Un gusto, Alexis, un gusto, Francisco, estar con ustedes. Así que dispuestos a que el diálogo fluya, un principio universal que es el péndulo al fin y al cabo. Es el principio de la compensación que se llama. En la medida que algo fluye hacia un lado, después refluye hacia el otro lado. Hay periodos de avance y luego vienen periodos de retroceso. Lo que sube, baja. Después de una tormenta, siempre viene la calma. Todo en el fondo se mueve como un péndulo. Eso es un principio universal que hoy día, de una u otra forma, lo estamos viviendo. Estamos viviendo, ¿por qué? Porque el último tiempo, la izquierda, al fin y al cabo, a través del globalismo, especialmente de la Agenda 2030, ha impuesto sus prerrogativas, sus políticas. Y muchas de ellas se han inclinado mucho hacia el extremo radical de izquierda. Bueno, el principio dice que ahora se va hacia la derecha, pero aquí está el punto. Momento. Ojo, porque ese es un principio universal, pero también existe lo que se llama el principio maquiavélico para controlar la política, que es divide para gobernar. Y aquí está el punto donde yo quiero decirlo, porque una cosa son los Estados Unidos. No hablemos, o sea, podemos hablar de los Estados Unidos, pero otra cosa es el fenómeno político en Chile. Y aquí lo quiero decir con mucha claridad, porque en el caso de Chile, hoy día nosotros en realidad no tenemos, como en Estados Unidos, una izquierda y una derecha diferentes. Hoy día en Chile, debido al proceso que se inició ciertamente el 11 de septiembre de 1973, donde se instala el modelo chileno. Después, en 1990, aparece lo que se llama el contramodelo chileno político, con los políticos, que fue sintetizado con el concepto crecimiento con equidad. El primero era de los Chicago Boys. La política del chorreo. La política del chorreo, un neoliberalismo duro, de los Milton Friedman, etc. Pero después vino esta cosa del crecer con equidad. Pero aquí está el punto que yo quiero decir para que en realidad entendamos lo que pasa en Chile. Después de 50 años, lo que en realidad tenemos son dos visiones políticas que se diferencian solamente en cosas superficiales e ideológicas, pero no en lo profundo del sistema. Por lo tanto, eso es muy importante. Nosotros tenemos en realidad en Chile una izquierda globalista, pero tenemos una derecha progresista, que en el fondo trabajan para la misma Agenda 2030, trabajan para el mismo capital, pero, y no cambian nada. Si en el fondo, si uno ve lo que ha ocurrido desde 1973 hasta hoy día, el sistema sigue prácticamente igual, con algunas modificaciones. El ejemplo del último presidente de Chile en el actual ejercicio es el ejemplo que irrumpe con puras cosas que no cumplió para seguir el mismo sistema de siempre. Entonces, aquí es lo que quiero llegar para dejarlo con mucha claridad. A lo que dijo al fin y al cabo Nicanor Parra. En Chile tenemos dos ideologías que apuntan a lo mismo. Derechas e izquierdas unidas jamás serán vencidas. Y eso es el problema, porque eso constituye
lo que dentro del principio universal que les dije en un comienzo, se ha entrado a una situación de un ritmo negativo, se llama. Es decir, a una tendencia natural a que se mantenga todo sin cambiarse, pero sobre todo dividiendo en ámbitos ideológicos superficiales, pero no en lo profundo. Y eso lleva a el corolario de que en el fondo tenemos derechas e izquierdas que se han corrompido en el tiempo. Ese es el tema. Entonces, la realidad no avanza como ha estado Chile. Es decir, pasándole el gobierno de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. La realidad avanza con lo que se llama la síntesis, tesis, antítesis, y viene una síntesis. Eso es lo que le falta a Chile, pero para eso se necesita realmente un cambio de conciencia. La gente se tiene que dar cuenta de lo que está ocurriendo. Y como las derechas e izquierdas tienen el poder, al fin y al cabo tienen los medios de comunicación, bueno, controlan así. Tenemos un par de ideologías bastante corruptas, bastante pasadas de moda, pero la gente sigue apoyándolo en lo concreto. Entonces, es un poco ese el escenario que yo veo. Mira, hoy día, voy a poner a modo de ejemplo, no para analizarlo profundamente, pero en ambas ideologías, tanto de izquierda, de derecha o de centro, la gente igual siente un poquito se siente defraudada. Hemos visto gente que ha tenido tendencias de izquierda, que apoya un sistema de gobierno que dice, pucha, yo hoy día me arrepiento. ¿Te das cuenta, no? Hoy día, pucha, yo apoyé este gobierno, pero ahora me estoy dando cuenta que no debiera. Si es de derecha, el gobierno falla. Oye, yo apoyé este gobierno de derecha, pero ahora me arrepiento. ¿Y sabes por qué pasa eso, no? Porque hay una frase que nunca está de más. ¿Y por qué la gente se defrauda? Porque dijo alguien un día, por sus frutos los conoceréis. Y eso no hay nada que decir. La gente podrá venir con una ideología, pero al cabo del tiempo, cuando se empiezan a desarrollar cada ideología y cada gobierno, por sus frutos los conocerán. Y te pongo un modo de ejemplo, cómo es la actitud del ser humano. Da lo mismo si es de izquierda, de derecha o de centro. Ahora estamos hablando del hombre en sí. En el caso de Hermosilla, por momento del ejemplo, para que tú da lo mismo si es de izquierda o de derecha, para que es como la actitud del hombre, porque el hombre es el que falla, más que la ideología, el ser en sí mismo. Fíjate que antes que Hermosilla estuviera en la palestra, estuviera preso, mucho antes de eso, todo el mundo, estoy hablando de derecha, de centro y de izquierda, todo, pero no, todos querían ser parte del círculo de Hermosilla, daba un cierto estatus. Imagínate que Crispi del gobierno se jacta diciendo, no, mi abogado es Hermosilla, tengan cuidado, no es cualquier cosa. Todo el mundo se jacta. Todo el mundo quería ser parte de ese grupo, estar con Hermosilla. Hermosilla cayó, y ahora ¿qué dice la gente? No, yo jamás, no, yo cuándo, ahora nadie lo conoce. Y fíjate, mira, yo te voy a leer una frase de Elena de White que habla exactamente, justamente de la actitud, da lo mismo que sea de izquierda o derecha. Mira, dice, fíjate lo que han hecho con Hermosilla, más allá de que él haya lo que haya hecho, en la actitud del ser humano. Dice, entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros la asaltan y le despedazan. Y esa actitud que tú ves en el mundo animal, ¿cierto? Cuando un compañero del Hermosilla era compañero de todo, de izquierda y de derecha. Todos querían ser parte de Hermosilla porque le daban cierto estatus. Ahora nadie conoce a Hermosilla, yo nunca estuve con él, yo nunca he conversado. ¿Y qué dice Elena de White? Cuando algún miembro del rebaño cae, que hacen al momento todo, van y le despiden. Entonces tú te das cuenta, Cristian, que al final, aparte de la ideología, hay una actitud del ser humano que no es comprometida con la verdad ni con la realidad, está comprometida con sus intereses personales, y eso es lo que ha perjudicado a la política. Por supuesto que sí. Permíteme también hacer una reflexión sobre este tema, sobre nuestro querido país, porque cuando uno ve el fracaso que ha tenido ideológicamente derechas e izquierdas
Exacto. Un escándalo. Recordemos los intentos de redacción constitucional, un rechazo de la población, del pueblo, a esos proyectos, de un lado y del otro lado. Es decir, surgieron las lumbreras de un lado, las lumbreras del otro lado, y fracasaron. Pero lo que más me preocupa ya, mirando todo este escenario, es que tanto la derecha, que ha estado en el poder durante 30 años, con la izquierda en el poder durante 30 años, ambos sectores han administrado el poder bastante mal, pero no tienen proyecto para el desarrollo del país. Y eso es muy importante. No tienen una visión a largo plazo por el bienestar de todos. Eso es gravísimo. Entonces, estamos acostumbrados, por ejemplo, como chilenos, a vivir hace más de 50 años, y hoy día ya, pongámosle más de 30 años desde que irrumpe la política, con un 14% de pobreza endémica, con una educación que se está destruyendo, con sumamente, ha ido bajando el crecimiento, la política, la salud, cuántas cosas han ido en desmedro del bienestar de todos. Chile es resiliente, pero lo que yo quiero decir es que estos sectores no tienen un proyecto país a largo plazo. Y eso es gravísimo, porque cuando uno conoce el mundo desarrollado, tú dices, en realidad lo que nosotros como chilenos, lo primero, lo mínimo que podemos optar es al desarrollo. Entonces, derecha no tiene proyecto, izquierda no tiene proyecto, pero el centro político, su servidor al fin y al cabo, que trabajo en eso, sí tenemos un proyecto político de Estado a largo plazo para lograr el desarrollo del país. Y eso es algo fundamental. Es triste de alguna forma ver el escenario como que a pesar de todas las barbaridades que ocurran, ahora, ¿qué es lo que supuestamente vendría el próximo año? La derecha. Es decir, los mismos de siempre. Y después, por este ritmo, este principio de la izquierda. ¿Quiénes? Los mismos de siempre. Entonces, creo que tenemos, lo que estamos cultivando, lo que estamos sembrando el centro político, una inmensa tarea, que es precisamente difundir nuestras ideas, unirnos y realmente intentar formar un referente de centro que le haga el peso real a la derecha e izquierda. Hay un gran desafío, pero sí hay una cosa. Nosotros sí tenemos un proyecto a largo plazo, o más bien dicho, un proyecto para el desarrollo del país. Eso no lo tiene ni la derecha ni la izquierda. Lo que uno ve solamente son peleas por el poder. Pelea a quién le toca una cuota, a quién la otra le toca la otra cuota, quién tiene el cargo, quién tiene el otro cargo, pero nadie está pensando en el bienestar de todo Chile. La derecha, en el fondo, trabaja para sus amigos de derecha, la izquierda para sus amigos de izquierda, pero nosotros trabajamos para el bienestar de todo Chile, y eso es lo que uno hace al fin y al cabo. La situación es compleja, difícil para el centro político, hoy más que nunca, pero en eso estamos, hay que seguir adelante uniendo fuerzas. Justamente, de hecho, en el punto de que no hay proyectos para verdaderamente lo que le interesa a las personas, hay un tremendo déficit en seguridad. Es un país que está creciendo al 0%. Imagínense, hoy estuve viendo dos temas importantes en los cuales se agarró, por un lado, republicanos, por el otro lado, el Frente Amplio. El primer tema por el cual se agarraron, que era muy importante, un tema país, pero exclusivo, si es que el presidente se había hecho realmente o no un test de drogas, ¿ya? Y estuvieron toda la mañana discutiendo en eso, sabiendo que la señora Juanita,
la comúnmente llamada señora Juanita, que se habla mucho en diferentes programas de televisión, no se levanta pensando si el presidente o no se hizo el test de drogas. De hecho, el segundo tema por el cual se agarraron también republicanos, derecha, izquierda, con el Frente Amplio, era si el sueldo de los diputados era realmente bueno, el porcentaje que estaban recibiendo, y si es que les alcanzaba para pagar o no la benzina. Nuevamente la señora Juanita, con ese sueldo que tiene que llegar a fin de mes porque la situación de la vida, la política del chorreo, lo que hablábamos en un principio, no le alcanza para llegar más allá. Y tenemos políticos en el Congreso discutiendo temas que no le interesan a las personas, solamente a temas de ideología. Te diré, te diremos, me dijiste, me contaste, y toda la política se basa en una farándula que no nos hace crecer como país. Mira, tú dijiste una frase muy importante, que es el concepto de la ideología. Cuando uno mira las elecciones de Estados Unidos, ¿por qué ganó Donald Trump? Porque no era un candidato, digamos, transversalmente para todos, pero nadie se imaginó con la cantidad de votos que ganó Donald Trump. Y cuando se hace el análisis, lo que dice solamente Donald Trump es atender las prioridades, que es la inmigración, que es el tema económico, que es la inflación, y con eso fue transversal para todos lados, porque la gente, un candidato puede proponer cosas ideológicas, ¿cierto? Una cantidad de cosas que no quiere decir que no sean relevantes. Por ejemplo, el tema de una eutanasia, todos esos temas no son menos importantes, pero la gente, en vez de hablar de eutanasia, ¿a quién le interesa? Oiga, arrégleme el problema económico, no llegó a fin de mes. O sea, la gente va a priorizar, obviamente, por eso, que es lo que hizo Donald Trump para ganar. Y tal así que cuando se asumió este gobierno, su política era más ideológica, era el tema del feminismo. No quiero decir que no sea un tema relevante, pero ¿dónde está el punto? Que todo ese tema después se le fue cayendo. Dejaron a un lado la economía, dejaron a un lado lo que es la seguridad del Estado, por darle énfasis a una cosa que era tan relevante. Imagínate que las luchas cristianas antiguamente eran por la clase obrera y por la igualdad de las personas. Esa era la lucha antigua. Y por supuesto el bienestar de las personas. Hoy día nos pusieron, ¿qué cosa? El feminismo, ¿cierto? Que la mujer tiene que tener la misma igualdad o ejercer más derechos que el hombre, porque el hombre de alguna forma. Pero más allá de que ellos tengan razón, el tema es que nos confrontaron entre hombres y mujeres. Que el hombre era malo, que el hombre es malo con la mujer, que le dio no sé cuántos años, la ha tenido sometida. Pero al final fue eso. Pero en realidad jamás se ha presentado que el hombre en sí mismo haya por siglos sometido a la mujer. Porque eso es lo que nos presentaron ideológicamente. No hacen pelear con la mujer, y la mujer quiere pelear con el hombre, la mujer quiere debatir con el hombre, pero eso no es bueno, porque yo digo al final, mira, tú sabes, Cristian, que Adán, el hombre, el primer hombre que fue creado, fue tan leal a su mujer Eva, que cuando Eva cayó en pecado, Adán sabía que si la suerte de Eva era para ella, Dios le podía dar una nueva Eva. Porque Dios tiene el poder para darle una nueva Eva. Pero sin embargo, Adán cedió a su mujer por amor a ella, sabiendo las consecuencias. Y Adán, por amor a Eva, cedió a su mujer, como dice la Biblia, y por amor a esa mujer aceptó las mismas consecuencias que Eva. La Biblia nunca me ha mostrado algo que sea el hombre en contra de la mujer, y la mujer al contrario, muestra el amor del hombre hacia la mujer, que fue tan grande que Adán decidió aceptar la suerte de su propia esposa. Adán se ponía a un lado y sabía que Dios tenía el poder de haberle dado una nueva Eva, pero sin embargo, ¿qué dice Adán? ¿Qué cosa? Asumir las mismas consecuencias que Eva, y la acompañó el amor que tenía. Pero hoy en día no hacen pelear entre hombres y mujeres, que como que el hombre, como que la mujer. Y ese es el tema ideológico, y nunca ha sido así. Cierto que hay diferencias, pero nosotros no somos una contraparte, no es para que nosotros nos peleemos con la mujer, al contrario. Hay que apoyar a la mujer, y las mujeres tienen que apoyar a sus hombres. Y ese es el gran problema ideológico. Súper, mire, le muestro algo sobre tema ideológico también. ¿Cuándo fue que, ayer fue que tuvieron de rehén a una persona en una AFP? ¿Ya? Correcto. Y resulta que personas del sector izquierda, en vez de ver el problema real, se pusieron a discutir sobre esto. Mire, de verdad cae hasta en lo ridículo. Dice, prefieren matarte antes que entregarte tu plata de las AFP.
y comenzó el tema de que el Estado estaba apuntando a las personas porque iba a retirar su dinero de la AFP cuando tenía normalizamos la violencia con tal de justificar la ideología de pensamiento, y es un tema bastante fuerte, el tema del feminismo, de la pelea que usted decía, don Francisco Fabián, una pelea innecesaria, pelea innecesaria de hombre y mujer, al final son para poder captar votos. Todo se resume en votos. A las feministas no le interesan las mujeres. El ejemplo de Adán es el amor más grande que la Biblia le puede mostrar por una mujer, que Adán aceptaron las mismas consecuencias que su esposa y la siguió hasta en eso. Cristian, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede depurar, cierto? ¿De qué forma se puede depurar, cierto? Desideologizar la sociedad para que sea una sociedad mucho más abierta, ¿cierto? Y no tan ideologizada, porque justamente eso es lo que hace daño. ¿Tú crees que en la enseñanza, en los colegios, en la universidad, algo deberá hacerse? Por supuesto que sí. Mi diagnóstico es muy claro. Chile tiene un problema estructural y la solución es estructural. Tú no lo vas a arreglar con un parche lo que está ocurriendo. Correcto. Sino que se necesitan, lo que nosotros proponemos son grandes reformas estructurales del Estado, grandes reformulaciones del Estado dentro de un contexto de gobernar con sabiduría. Lo que está viviendo Chile al escucharlos un poco hablar estas noticias, nosotros estamos viviendo una situación de crisis social muy profunda. Tenemos una crisis cultural, una crisis nacional, una crisis de la educación muy grave. Hay un desarraigo de nuestras tradiciones enorme. Todo lo que simbolizó en su momento dado el estallido social. Fíjate una cosa, que se sacó en su momento dado el monumento de Baquedano, de la Plaza Baquedano, de la Plaza Italia, la Plaza, bueno, como le quieran llamar hoy día. Pero uno tiene que recordar, por ejemplo, solo es un ejemplo, de que el general Baquedano fue el que ganó la Guerra del Pacífico. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Por qué llega a tener un exacto? Por eso mismo, entonces, este pueblo, estos jóvenes, en gran medida mal educados, sin historia, desarraigados, revolucionarios, rompen ese símbolo que es el general Baquedano, y que es un símbolo que de una u otra forma nos permite ser chilenos a través de esa guerra. Ya nadie hacía daño. Claro, ¿por qué digo esto también? Porque si tú das vuelta por muchos países europeos, bueno, se siguen manteniendo estatuas, monumentos antiguos para recordar la historia de los países. Entonces nosotros, como chilenos, el problema es gravísimo. Lo que tú señalabas, Alexis, se farandulizó la política, se farandulizó la sociedad. Mira, salió un estudio que señalaba que el 50% de la población hace y cree exactamente solo lo que la televisión dice. Justamente. La televisión, siendo que es un medio que puede ser ocupado para muchas cosas positivas. Yo trabajé en la televisión. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hoy día se ha farandulizado y ciertamente tiene un 95% de entretención. Entonces la gente, hay un 50% de la población que de una u otra forma opta políticamente con respecto a lo que ve en la televisión, en los matinales, en los programas, y eso es derecha-izquierda ideológica, con temas superficiales, son cabezas de pescado. Yo a veces me pregunto cómo se puede llegar al Congreso, que es un honor para muchas personas, para legislar sobre verdaderas cabezas de pescado, pero que te reflejan la crisis cultural que tiene Chile. Sí, mira, no nos engañemos. Los chilenos, cuando están dentro de Chile,
y las personas que están dentro de sus países o dentro pierden muchas veces la perspectiva de lo que somos. Y nosotros somos un país en vías de desarrollo. No nos engañemos. Y ese en vías de desarrollo tiene relación directa con el problema de la educación que se tiene en Chile, con el problema de la economía, con la pobreza, con la administración del Estado, con las políticas, también con los políticos que se tienen. Si el nivel en el fondo es, bueno, equivalente a lo que se tiene al fin y al cabo. Se escuchaba por ahí, fíjate tú, que el presidente no está a la altura del país, dijeron por ahí, ¿ya? Sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuál es la altura del país? La altura del país es este país que está en vías de desarrollo. Yo quiero decir solamente que tenemos un tremendo desafío. Y ese desafío realmente es llegar a la síntesis, superar, trascender la derecha e izquierda para poder desarrollar al país. Ese es al menos un primer peldaño. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Quieren desarrollar al país? Uno tendría que hablar con la derecha. Oye, derecha, ¿quieren desarrollar el país? Te van a decir por un lado que sí, pero en el fondo no quieren el desarrollo del país. Y a los nuevos ricos de la izquierda tampoco quieren el desarrollo del país. Lo que quiere lamentablemente la izquierda y la derecha, en sus élites sobre todo, porque uno las conoce. Si uno, a pesar de no estar en el Congreso, uno ha estado adentro, sabe cómo piensan y legislan por los intereses de uno u otro, porque están bien, pues. Ellos tienen el poder, pero el país, en el fondo, se está desintegrando culturalmente, educativamente, socialmente. Yo, a pesar de todas las cosas que ocurren, siento que lo más importante hoy día, o el foco, es lograr el desarrollo, y sobre eso, como un primer peldaño, se puede hacer ciertamente con reformas en 4 años. Esas reformas que uno puede hacer en 4 años van a tener fruto en 4 años, ciertamente, pero a largo plazo. Tenemos una política también con mirada a corto plazo, cortoplacista. Es parte de la sociedad, estamos acostumbrados a apretar un botón y que todo lo tenemos listo. Ese es el gran problema. O sea, imagínense generaciones anteriores a nosotros, tenían que esperar años. Cuando el esposo iba a la guerra, esperaba años y la esposa lo recibía. Hoy estamos en una sociedad que dice justamente lo que usted está mencionando, una sociedad que lo queremos todo inmediato. De esta misma manera queremos que funcione un país que fue echado a perder durante muchos años. No esperemos que se solucione de un día para otro. Es lo que pasa en Argentina. Le están echando la culpa, por ejemplo, a Javier Milei de la escoba que tiene Argentina, pero resulta que son años y años de tratar de mejorar algo de lo que podría ser. Milei decía hace 32 años. Disculpe, ese es un punto muy importante que yo voy a, que lo que dice tú, Alex y Cristian, 2 cosas importantes. Mira, lo que pasa es que llegó un sector de la política a hacerse del gobierno, pero llegó con esto, cuestionó todo, que ellos eran la autoridad moral para todas las cosas y quise yo de dar la oportunidad y era mejorar todo. Como dijo Boris, va a cambiar todo, ¿cierto? Pero llegaron con ese concepto de moralidad, ¿cierto? A cambiar todo. Pero resulta que este gobierno es como Judas en los tiempos de Cristo. Resulta que Judas, en el grupo de Cristo, el que usaba, era el tesorero, tenía la plata. Pero Judas ¿cómo es posible? Mira, esa mujer que fue a los pies de Cristo, que quebró un lava, ¿cómo es posible que está gastando ese perfume tan caro? Podríamos vendido y darle la plata a los pobres. Mientras reclamaba por los pobres Judas, que cómo es posible que alguien gaste tanto en el maestro. Mira esa cosa que ella quebró, ese perfume tan caro, era mejor vender eso y darle la plata a los pobres. Mientras decía eso de los pobres, estaba robándose la platita que juntaba junto con el Mesías.
Entonces, aquel que hablaba de los pobres en ese momento, ¿cierto? Como Judas, él estaba sacando la plata en el grupo de ellos, porque él estaba a cargo de la tesorería. Entonces llegó este grupo de personas, ¿cierto? Que decían la moralidad, ¿cómo es posible? Vamos a cambiar. Apenas llegó, hoy las cosas cambiaron, las fundaciones. Y mira, ministros de Estado como Cordero y otros más decían, es que resulta que la ley lo permite. Por eso, ¿por qué? Porque la ley dice que tú puedes dar unas asignaciones directas a las fundaciones. Como la ley permite, lo hacemos. Mi viejo, si yo me encuentro que la ley está mal, ¿qué hago yo? ¿Sigo robando o dejo de robar? ¿Qué hago? ¿Trato de cambiar la ley o no? Si la ley está haciendo algo que me está permitiendo que la gente robe, ¿qué hago yo? ¿Empiezo a robar porque la ley lo permite o voy al Congreso y digo, esto está mal, cambiémoslo, ¿no? Ellos siguieron robando. Entonces, a veces la actitud de los políticos es decir, esto resulta que los pobres, pero mientras llegan al poder, se aprovechan de ellas. Y nunca han escuchado las palabras de Cristo cuando dijo él, a los pobres siempre los tendréis. Y 2000 años y seguimos lo mismo. Seguimos teniendo pobres. Entonces, lo que pasa es que uno no puede arreglar el problema a todo el mundo, pero uno tiene que luchar, como dice el escritor de Cristian, de arreglar el problema, de mejorar. En vez de darle un pan, enseñarle a pescar por lo menos a las personas. Y lo último, Cristian, disculpa, en el octubrismo, cuando alguien dijo vamos a llegar a través del lumpen, porque así lo dijo clarito, y esto no es una cosa nueva, porque para utilizar a las masas el lumpen, esto nunca ha sido nuevo. En el libro El conflicto de los siglos que escribió Ellen de White, ella dice 200 años de Lutero, 200 años de la Reforma y de Lutero. Monsieur Lefebvre era un viejito, un romanista, que en sus cátedras dijo, voy a empezar a usar la Biblia dentro de mí, aparte de otras fuentes, voy a empezar a usar la Biblia, aparte de otras fuentes, a mis alumnos. El clero se enojó, empezó a prohibir, utilizó al Estado como a los reyes de Francia para prohibirle a Lefebvre. Cuando no pudieron, ¿qué hizo el clero? Lo mismo que hace hoy en día. Dijo, vamos a ir al populacho, vamos a ir al esto, vamos a denigrar, vamos a funarlo, para que detrás del populacho vamos a tratar de presionar para que Monsieur Lefebvre, 200 años de francesa, deje de ser con la Biblia. Esto del octubrismo y esto de la lumpen, el clero lo hacía muchos siglos antes y lo han utilizado siempre, y esto no es nuevo. Acuérdate que en la crucifixión de Cristo que hicieron los fariseos, pusimos el pueblo, que el pueblo decía, y dámoslo en las manos, como se hace hoy en día. Permítame señalar una cosa, el diagnóstico que estamos viendo es lamentable y lo tenemos claro. Chile está en una crisis cultural, educativa, económica también, antropológica, de corrupción, donde la derecha e izquierda tienen una responsabilidad directa. Por lo tanto, no nos engañemos. Cada vez estamos más mal en muchos ámbitos, en muchísimos ámbitos culturales, sociales, deportivos. No ganamos nada ahora, ¿te das cuenta? Bueno, por lo tanto, eso se da en gran medida por dos políticas o dos sectores que no tienen visión de país, que no tienen proyecto para el desarrollo del país. Digo esto como diagnóstico general de cosas malas, porque tenemos que realmente, los que estamos cultivando el centro, que es lo más difícil, en el fondo ser una alternativa a los que tienen el poder, ¿ya? Tenemos que llamar a la unión, llamar realmente a querer el desarrollo del país, querer el bienestar de todos y hacer lo posible por formar un referente que pueda hacerle el peso real, porque eso es lo que vale al fin y al cabo en las votaciones, el peso real, el peso político que se llama. En consecuencia, creo que es una buena oportunidad para todos los amigos de Alexis y de Francisco decirles, tenemos que unirnos para poder dar la pelea por el desarrollo del país. Eso es lo que a mí me corresponde decir, en eso estoy trabajando
Cristian, Y en eso voy a invertir todo mi tiempo futuro para que realmente el país salga del subdesarrollo o logre el desarrollo, al fin y al cabo, como país en vías de desarrollo. No hay ninguna alternativa. Escúchenlo bien. Cuando en la próxima elección del próximo año presidencial voten por la derecha, pueden hacerlo, son libres, pero no tienen ni una posibilidad que la derecha logre el desarrollo de Chile, porque no tienen el intelecto ni los personas preparadas para aquello. Pueden administrar esto, pero no van a lograr el desarrollo porque han tenido la posibilidad y no lo han hecho. Y la izquierda lo mismo. Es como pedirle conciencia. Necesitamos en ese sentido que se divulguen las cosas, unir a la gente en torno de nuestras propuestas, al fin y al cabo, en torno de nuestras visiones estructurales. Entonces, creo que ese es mi mensaje principal. Disculpa, eso es lo que te quería decir, Cristian, el tema de las propuestas. ¿Sabes por qué? Pareciera que hoy día, políticamente hablando, es como la guerra de trincheras, que están ahí y no se avanza, están ahí y no se avanza, porque no se abren a debatir ideas, buscar las mejores ideas, buscar las mejores propuestas, porque hoy día, incluso hasta los programas que existen hoy en día de política son programas de trinchera, ponen 2 de derecha, 2 de izquierda. Y te hago una pregunta, si fueran gente honesta de corazón, ¿tú crees que decir de izquierda? No, usted de derecha tiene toda la razón. O alguien de derecha decir de izquierda, no, usted tiene toda la razón. Porque el egoísmo del ser humano, aunque yo que tú tienes razón, no, voy a decirle que no, al contrario, buscar las formas. Es una guerra de trincheras en la política. Mientras eso no cambien, no van a hacer lo que tú quieres, que es debatir ideas y buscar las mejores propuestas de donde vengan. Francisco, permíteme señalar algo, sí, por supuesto, que en realidad uno no puede aspirar a que las personas que están en estos programas o las personas de derecha cambien sus ideas. Si tú dices, y entonces eso tiene que ser muy, muy claro, Francisco. La derecha, si tú la sintetizas, es una derecha capitalista, son capitalistas, son machistas, son creyentes, tienen el modelo a Estados Unidos, son soberanistas, materialistas, individualistas, privatizantes y ricos. Pero tienes también a los otros, a la izquierda, y tampoco pidas, Francisco, que cambien, si ese es el tema. La izquierda, en cambio, es comunista, feminista, atea, amarrucia, globalistas, colectivistas, estatistas y pobres. A grandes rasgos, para decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Francisco? Si el problema no lo tiene la derecha ni la izquierda, si tienen el poder. El problema lo tenemos nosotros, los que estamos tratando de cultivar el centro, Francisco. Somos nosotros los que tenemos que organizarnos. Somos nosotros los que tenemos que superar los problemas que hemos tenido, por ejemplo, en la formación de los partidos. Y tenemos nosotros realmente que superar, trascender a estos que tienen el poder. Si cuando uno escucha a uno y escucha al otro, uno se agarra la cabeza. Pero bueno, ellos tienen el poder. Somos nosotros los que tenemos que ir proponiendo nuestras ideas con los medios que tenemos también. Hoy día el escenario, si bien es cierto, esta última elección fue un atentado contra el centro político, hay que mirarlo así. Al mismo tiempo, hoy existe en el país un PDG, por ejemplo, que son muchas personas que aspiran a llegar al centro, aunque algunos sean más de centro izquierda, da lo mismo, pero buscan el centro. Hay un partido también que es el Partido Social Cristiano,
que también es un centro derecha, y muchos de ellos aspiran también al centro. Y a pesar de todo, a pesar de las barbaridades que hemos sufrido nosotros como centro político, bueno, la buena noticia es que a pesar de todo, el corazón del centro político, el corazón de lo que quedó del Centro Unido, ha sobrevivido a estas elecciones y se ha vuelto a reunir. Por eso nosotros vamos a iniciar una candidatura independiente durante los próximos meses para poder aglutinar, para poder llamar a todos los que quieran a poder formar nuevos liderazgos. Una de las cosas que nos faltan, Francisco, nuevos líderes, pero líderes de centro. Líderes, siempre uno como filósofo político, uno siempre habla desde el punto de vista filosófico en términos de la doctrina y la teoría de centro, ¿ya? Le hablan las personas. Claro. Entonces, bueno, sea lo que sea, hay muchos que se están acercando, pero hay que tratar de unir a aquellos que tienen el corazón limpio y que buscan el centro. Lo digo porque hay muchos que han infiltrado las cosas y han dejado la escoba, pero yo creo que ese es nuestro gran desafío hoy día, al menos su servidor, a través de una candidatura independiente, va a buscar eso, va a buscar el desarrollo del país y la unión de todo el conglomerado de centro. Una pregunta personal nomás. ¿En tu vida ha sido importante la lectura? Yo le digo a todos, absolutamente a todos mis estudiantes y alumnos, el mejor amigo del hombre es el libro y después el perro. Por supuesto que sí. Sí, por eso yo creo que hay que invitar a las personas que nos están escuchando, ¿cierto?, a que se instruyan, a que lean. Hoy día no se usa la biblioteca, no se visita la biblioteca, que ojalá en los colegios fomenten la lectura, fomenten la biblioteca y que ojalá sea transversal. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí nosotros, ¿cierto?, ¿qué ofrecemos? El conflicto de los siglos. Es el libro que ofrecemos. Por eso digo, ¿por qué es importante la lectura? Más allá de las presiones sociales, políticas, religiosas, la lectura es básico. Mira, ¿por qué te digo esto? Porque las palabras del Mesías dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y la lectura. Por eso fallaron, por falta de conocimiento. Me tocó ir a TVN durante las elecciones a alcalde. Andaba pituteando ahí abrazado con ¿cómo se llama este caballero? Ni me acuerdo cómo se llama. El presidente de TVN. La cosa es que más allá de Pancho Vidal. Pero más allá de eso, hay algo que me llamó mucho la atención, aparte de lo deplorable que estaba TVN por dentro, no había nada, todo era manejado por y una persona haciendo impersonal. Claro. La ignorancia de muchos de los candidatos de diferentes regiones que fueron. Estoy hablando de alcaldes y gobernadores que fueron a debatir. Se sentaban de derecha, centro, a izquierda, iban todo bien revuelto. Pero me llamó la atención el nivel de vocablo, el nivel del mal hablar, cómo expresarse en televisión. Y yo decía, chuta, ¿y estos son los que nos están dirigiendo? Decía, el nivel, o sea, y yo siendo que estaba detrás de todo, decía, pero si esa respuesta yo me la sé, decía, ¿a qué nivel hemos llegado de la política? O sea, muchas veces yo creo que nos merecemos los gobernantes que tenemos, porque nosotros le hemos dado el alimento para que ellos sean así. Como dice el término vulgar, la culpa no es del chancho, sino que es el que le da la comida. Bueno, por eso te hace Alexis que en el caso de Cristian, que tiene tanta llegada transversalmente también hablando, es porque él tiene un léxico, tiene una forma, y eso te lo fomentó la lectura. La lectura te ayudó, la lectura fomentó tu forma de pensar, tu forma de querer, y también te amplió el horizonte para ver las cosas, y esas cosas hay que tratar de replicar a las personas, no solo a los jóvenes, ojalá a los adultos, que todo el mundo tenga acceso a la lectura, como muy importante eso.
Ahora, mencionan algo, los dos en sus últimos dos intervenciones señalan el problema educativo del país. Cierto, claro, Tenemos que hacer una reforma, una reformulación completa de la educación chilena, queridos amigos. sí. Toda la ESI a la basura, toda la reforma del año 2005, porque lo que tú estás señalando ahora, Francisco, y lo que tú viste en TVN, Alexis, es el resultado de 20 años de la educación que se ha tenido desde la reforma educativa del año 2005, apoyada por derechas e izquierdas, ¿ya? Es decir, se quitó filosofía, recuerden, historia, se le dio más autoridad a los alumnos que a los profesores. Consecuencia, para no seguir en estas cosas, consecuencia lo que estamos viviendo hoy día. La situación en Chile cultural, educativa, es gravísima. Y que es más, los presidentes que tenemos, los presidentes que hemos tenido, debido solo a este punto, al punto de la destrucción de la educación chilena, uno puede decir lo que sí quiero decir. Tenemos políticos que no quieren ni aman a Chile. No quieren a Chile. Porque si quisieran y amaran a Chile, lo primero que harían es intervenir la revolución gramsciana que hay en el Ministerio de Educación. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas que tuviste ahí en Televisión Nacional, cómo están hablando, si es lamentable, es una vergüenza el nivel que se tiene. Entonces, ¿por qué? Por la educación. Una pregunta para ti, Cristian, pero no para ponerte ahí, no para problemarte en la pregunta, sino que tú eres un hombre sincero. Dijiste varias cosas que faltaban, la filosofía que se sacó obviamente, el humanismo. ¿Y tú crees que las clases de religión debieran estar o no debieran estar? Que yo siempre les conté preguntas así que me toca a mí. Sí, yo pienso pero no me refiero como ideologizar con una tendencia doctrinal, no tiene que ver con doctrinamiento, que si eres pentecostal, metodista, bautista, no tiene que ver con eso, en el fondo, porque eso ya sería lo mismo que estamos alegando de la política, estaríamos agregando a la religión, estoy hablando desde el punto de vista también del humanismo cristiano, en ese sentido. Lo que yo pienso es que tiene que estar la opción de tener cursos de religión. Me gustó la respuesta. Eso es. Y es que eso es tener una opción. Es que es libertad educativa, por supuesto. Ahora, ese es el tema. Perfecto. Pero la cosa va más allá, la cosa es más profunda. Porque para arreglar la situación actual, Francisco, si nosotros logramos estar, digamos, en el gobierno el próximo año, cualquier cosa que se haga, los frutos los vamos a ver en 20 años más. De todas maneras. Podemos tener gente culta, sí. La promesa que uno hace es que vamos a tener, ciertamente, jóvenes sabios. Con la reforma que uno propone para la educación chilena, los jóvenes van a tener acceso a la clave de la sabiduría para tener una perspectiva de sabiduría. Pero cosas a largo plazo. No, y la moralidad, porque imagínate cuando uno escucha a los ministros actuales con respecto a las fundaciones que ellos dijeron que se podía traspasar porque la ley lo permitía, asignaciones directas, es decir, yo estoy robando porque encontré la ventana abierta. Eso, ¿me entiendes? Hurto eso, ¿me entiendes? Pero no es posible. Yo creo que las personas tienen que ser leales a sus principios morales, generales, ¿me entiendes? Si yo veo que esto da oportunidad para robo, ¿qué hago yo? Oiga, tengamos cuidado, pongamos un freno a esto, cambiamos esta cosa, esto nos va a traer problemas. Pero no puedo decir, no es que la ley lo permite, como dijo un día el ministro Cordero, porque la ley está hecha, es que no, pues no, la ley que no está hecha para robar. Si la ley está mala, ¿qué hago yo como ministro? Voy y digo, ahí está, hay un problema, cambiemos la ley. Necesitamos gente con educación, gente que esté a la lectura y con valores morales que vos, para que en 20 años tengamos gente que sea tan fiel
como la bruja al polo. Francisco, dijiste algo muy importante que es tener principios. Mira, fíjate tú, este presidente actual llegó al poder prometiéndole a todos los jóvenes cosas que no cumplió nada, pero prometió mucho. En el fondo, tú ves una persona sin principios. Ese es el gran problema. Principios en el poder de Chile. La situación es grave, Francisco, no nos engañemos, porque los estudiantes, los jóvenes que lo votaron, la gran mayoría lo sigue apoyando. Entonces, tenemos trabajo, pero como nos queda un minuto solamente, mandarle muchos saludos, Francisco. Un gusto siempre conversar contigo. Alex, también contigo. Y mi llamado es a que construyamos entre todos un centro político que le pueda hacer el peso a la derecha e izquierda para el desarrollo de Chile, mis queridos amigos. Bueno, vas a tener oportunidad al transcurrir del tiempo para que te vayas presentando algún proyecto, alguna idea, ¿cierto? Para que la gente también vaya conociendo, ¿cierto? No tan solo una apreciación con respecto a alguien, sino que también lo que tú necesites, quieres, para que la gente también te ayude, por supuesto. Así que agradecerte tu presencia, Cristian. Por supuesto, usted sabe que está en su casa también. Mire, y como le hemos dado un toque humanista a esta situación, antes de despedirnos, me gustaría que le mandara un saludo a una persona que la pasó muy mal, una colaboradora mía, Impunidad, aquí en el Banco Estado, que la pasó muy mal, enfermedades catastróficas, enfermedades de los hijos, se llama Marcela Tello Miranda, de Punitaqui, para que le mande un saludo porque está pasando por algunas cosas personales bastante delicadas. Bueno, Marcela, ahí al Banco Estado de Punitaqui también, a todos sus trabajadores, muchos saludos, cuídase, lleve el equilibrio, que el equilibrio es el único camino para ser feliz. Y vamos que se puede. Alexis, cuando ustedes quieran, podemos volver a tener un diálogo con altura de miras aquí en vuestro programa. Bueno, yo me despido, un abrazo. Diálogo entre amigos, un abrazo. Y nos vemos. Nos vemos, chao. Chao, Cristian. Gracias.